esfuerzo entonces a los dos por haber venido. Bueno, la Unión Cívica Radical hablaba en este comunicado del rol también, ¿no?, que tenemos todos, pero como partido político importantísimo, además, de llevar adelante esta lucha. ¿Desde qué lugar y cómo? Porque la Unión Cívica Radical hoy parece ser una cantidad de posturas muy diferentes, ¿no? Yo veo que hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias a veces de concepción económica del Estado, pero sobre todo diferencias en cómo pararse frente a un gobierno que utiliza la violencia, por lo menos la violencia verbal, como método permanente. Es un presidente, tenemos un presidente que le gusta agredir, que le gusta burlarse y que le gusta infundir temor. Y por eso yo creo que ahí hay que estar parado con coraje, porque ese es un muy mal estado de ánimo para una sociedad. Una sociedad sana, una sociedad que no tiene miedo puede resolver casi cualquier cuestión. Una sociedad que está con temor no puede ni siquiera ver la verdad muchas veces. Y creo que el partido tiene que estar parado ahí. Por eso también honrando la tarea histórica que hizo el radicalismo en la recuperación de la democracia y sobre todo al enjuiciar a las juntas y también a las cúpulas guerrilleras. Por eso es algo que muchas veces se olvida. Después, durante el kirchnerismo, lo que hubo es una sana reanudación de los juicios a los represores. Pero muchas veces el kirchnerismo se olvidó y no honró la tarea que hizo Raúl Alfonsín hasta que Alfonsín murió. De todos modos, Cristina Fernández de Kirchner, yo recuerdo un homenaje en el Congreso de la Nación con Alfonsín en vida. Sí, pero tardío. Y yo creo que eso es problemático. Porque como el juicio a las juntas generó una institucionalidad distinta y una manera de reconocer con hechos y mediante otra vez el juicio más la CONADEP, de reconocer con hechos documentados, que es lo que pasó en la Argentina, generó un consenso colectivo. Y a veces cuando ese consenso colectivo es utilizado políticamente se generan contrarreacciones como estas. ¿Por qué digo consenso colectivo? Yo cuando arrancó el gobierno de Alfonsín estaba en primer año del secundario, en el año 84. Cuando me tocó homenajear a Pat Derian, que fue una funcionaria del gobierno de Carter, que hizo mucho por los derechos humanos en la Argentina, me tocó homenajearla en Estados Unidos, me di cuenta que mi camada, que inició el secundario en el año 84, fue la primera camada en terminar el secundario en democracia. ¿Desde cuándo? Desde el primer Perón. Los que arrancaron el primario en el año 84 y terminaron primaria y secundaria en el 95 fueron la primera camada en terminar primario y secundario en democracia desde los que arrancaron en el año 1918. Hubo dos camadas en la Argentina que se educaron en democracia primaria y secundaria desde Irigoyen hasta ese momento. Y ahora ya vamos a llevar 29. Entonces, eso es un cambio institucionalizado, que son los únicos cambios que perduran. Y ahí la tarea de Alfonsín, que falta en el Salón de los Próceres, pero es el último prócer de la Argentina, fue enorme. Y nosotros tenemos que honrar esa tradición y ese testimonio. Decía recién, cuando un sector político se adueña, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo adueñarse? ¿De qué manera? Si, por ejemplo, hoy Patricia Bullrich decía, si yo voy a la plaza no me lo permiten, ¿no? Hay muchas formas también, o hubo muchas formas durante muchos años, donde todos los espacios políticos podrían haberse sumado, incluso haciendo sus actos paralelos, o respaldando las acciones del kirchnerismo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque sin duda hay algo que no está saldado, ¿no? Y que ahora de hecho se está volviendo... No, yo lo que digo es que esto es lo que vemos es un reflujo. Un reflujo de muchos sectores en Argentina que tienen una tradición antidemocrática y que por ahí antes no se estaban manifestando y ahora salen. Pero también creo que hay un juego de polarización, que algunos utilizan esto para provocar y para polarizar con el kirchnerismo. Yo digo, antes de todo eso existió un gobierno, que fue el gobierno de Raúl Alfonsín, que generó consensos de toda la sociedad con respecto a estos temas en una situación de suma fragilidad democrática. A mí me tocó, y lo contaba en un programa de un colega tuyo de radio, a mí me tocó compartir un panel con Dante Caputo una vez. Y Dante Caputo, que fue el canciller de Alfonsín, contaba que él se juntaba con Alfonsín en el departamento de Alfonsín y Alfonsín le preguntaba, ¿cuántas chances cree usted que tenemos de que no nos echen? ¿Sí? Y Caputo pensaba, bueno, la mitad. Y Alfonsín dice, no, de que no nos echen, muy bajas. Entonces, ese era el contexto de fragilidad en el que Alfonsín acometió algo histórico. Y creo que generó un consenso muy amplio que hoy está hackeado por posturas políticas de corto plazo y hackeado por
por un juego de polarización y hackeado obviamente por un montón de sectores que son profundamente antidemocráticos. Bueno, probablemente mis compañeros quieran volver sobre este tema. Yo no puedo dejar de preguntar y quiero hacerlo sobre el DNU, su paso por el Senado, bueno, las diferentes posturas dentro del mismo radicalismo. Blanco, Heredia y Lustó, no tal vez estoy mencionando Blanco, Edith Terenzi. Herenzi, perdón. Edith Terenzi sí, y Maxi Abad, que se abstuvo, sí. Que se abstuvo. Frente a lo que fue el resto del radicalismo, bueno, con posturas diferentes, ¿qué cree que va a pasar en diputados ahora? No sé qué es lo que va a pasar en diputados. La sensación que me da es que el gobierno va a jugar a lo mismo que intentó hacer durante un tiempo, que es que el DNU duerma el sueño de los justos y que no se trate. Me parece que a eso es lo que apunta el gobierno. ¿Y los radicales? Como lo quiso hacer Martín Menem durante un montón de tiempo, sin conformar la bicameral, hasta que nosotros del partido, desde los bloques, le mandamos una nota para que la conformen, porque ni siquiera se podía tratar el DNU. De la misma manera que nosotros hemos propuesto que se trate con leyes espejo, es decir, no por un DNU que es claramente inconstitucional, sino a través de proyectos que contengan el DNU y se pueden tratar por partes. Que sean divididos, que vayan por separado. Ahora puede ser por separado o colectivo, pero hay dos leyes que son iguales que el DNU presentadas para poder tratarlo por capítulo. Sí. Lo que pasa es que el DNU, otra vez, es inconstitucional. No hay ningún jurista, ningún constitucionalista que te diga que el DNU es legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me llama mucho la atención que aquellos que se llenan la boca hablando de seguridad jurídica, de la necesidad del Estado de Derecho para que haya crecimiento, a la hora de encontrar un vehículo para que sus ideas se lleven adelante, no les importa nada, ni el Estado de Derecho, ni la Constitución, ni la seguridad jurídica. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué es que no les importa nada? Porque fue el propio Blanco quien habló de las presiones, hubo presiones, bueno, la lista de quienes habían votado y cómo habían votado. ¿Qué es lo que pasa ahí? El presidente inclusive hizo público, o a través de otras personas, pero el número de nuestros despachos, de nuestros mails. Sí. Yo recibí, seis llamados recibí. Porque lo que pasa diciendo qué? Lo que pasa en la virtualidad y lo que pasa en la realidad son cosas muy distintas. Y la enorme mayoría de los mensajes que me llegaron estaban a favor de lo que había hecho. Pero los 6 llamados, perdón, no lo puedo dejar pasar, diciendo que... Nada, llamaban, sí, pero no hay que darle relevancia a eso. Yo lo que digo es un método que el presidente usa. ¿Y qué es lo que pasa con ese método? Lo que empieza a generar es... la gente piensa 2 veces antes de decir lo que piensa. Pasa en el caso de colegas tuyos, que a veces están 6, 7 veces a favor de cosas que dice el presidente, y a la primera que van en contra reciben una catarata de insultos y después piensan otra vez, 2 veces antes de decir las cosas. Pasa en la política, que creo que es mucho más grave. Porque en la política, si no tenemos coraje, si nos vamos a asustar por lo que nos dicen en Twitter o por lo que el presidente retuitea, nos tenemos que dedicar a otra cosa, porque lo que hay que hacer en la Argentina siempre es mucho más difícil que contestar a alguien en redes. Sí, de todos modos es algo que está pasando y se está gestando ya hace unos años, esto de en redes amenazar. Yo no sé si pasaba antes, pero entiendo que no. Hay una horda de libertarios que ante cada decisión que toman los legisladores o cualquiera que piensa en contra del presidente de la Nación, bueno, y fomentado por el propio presidente también. Sí, eso es lo grave. O sea, sí. Eso es lo grave. Yo creo que primero ya algún día sabremos cómo se está financiando esa catarata de gente que agrede, insulta, se burla. ¿La pagamos nosotros? Lo único que falta. ¿A vos cómo te parece que se está pagando? No lo sé, yo le pregunto, pero no ya vamos a ver. Yo creo que como siempre se debe estar pagando, yo creo que como siempre se debe estar pagando de formas espurias. Y el presidente la alienta. Por eso digo, ¿qué es lo que pasa con el voto de los radicales en el Senado? Vos, si te fijás, primero, ninguno quiso defender la constitucionalidad del DNU. En general, cuando hay un tema muy taquillero, con mucho marketing, todos quieren hablar. En el Senado los radicales no querían hablar. Hubo solamente 2 radicales que hablaron. Ninguno defendió taxativamente la constitucionalidad del DNU. Después, ¿qué le pasa a algunos? Bueno, algunos pensarán en privado que es inconstitucional y después no se animarán a decirlo. O cambiarán de opinión, o negocian algo, o tienen miedo. Y la verdad es que es muy malo que la política esté o negociando o teniendo miedo de decir lo que piensa. Y sí. ¿Ezequiel? Sí, Martín, te quería consultar porque atrás del DNU 70/23 el presidente anunció, bueno, el ministro del Interior anunció la semana pasada un DNU para actualizar la reforma jubilatoria. Así es. Bueno, te quería consultar en este caso cuál es tu opinión personal y si ya lo hablaron en el bloque. Mira, primero ese es el ejemplo de por qué... si queremos construir otro tipo de sociedad y otro tipo de Estado, no podemos permitir que todo se haga por DNU. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención. Si el DNU lo hubiera dictado Cristina Fernández de Kirchner, todos los que lo están votando a favor estarían diciendo que está mal desde el punto de vista constitucional.
Entonces yo siempre pienso las cosas así. Hubiera dicho que está mal antes y digo que está mal ahora. En segundo lugar, ¿cuál es la tranquilidad, la certeza que le vamos a dar a los jubilados si lo que hacemos es una fórmula por DNU? El presidente ahora, para paliar la emergencia, podría estar dando complementos por bonos, como hace de manera muy mezquina, ¿sí? Y si quisiera nueva fórmula, la tiene que llevar al Congreso. ¿Cómo es que no se discute la fórmula con la que vamos a actualizar los jubilados? ¿Qué es lo que estuvo pasando hasta ahora? Hasta ahora con la fórmula que viene del gobierno anterior, que es mala y que en este contexto hizo que se perdiera una enorme cantidad de poder adquisitivo de los jubilados vienen perdiendo. Ahora, como tienen rezagos, cada fórmula se refiere a distintos momentos del tiempo pasado. Ahora empezarían a ganar o a recuperar los jubilados. Y justo ahora que van a empezar a recuperar, lo que quiere hacer Milei es congelárselo en este poder adquisitivo que es de los peores que hemos tenido en los últimos tiempos en materia de capacidad de compra de los jubilados. Y lo que quiere es congelarlo ahí, congelarlo en esta capacidad de poder adquisitivo. Además diciendo que no es prioridad porque hay solo 15% de pobres entre los jubilados, solo 15% de pobres. Primero porque debería mirar cómo es la canasta de los jubilados, que es distinta de la del resto, porque los medicamentos han subido más del doble en la Argentina, más del 100%. Y en segundo lugar porque a él le parece normal, le parece que una situación donde hay 15% de pobres entre los jubilados le parece que es normal y que la puede congelar. Yo creo que es un presidente que pasa mucho tiempo en redes, que no recorre la Argentina y que no ve lo que está pasando en la realidad. No lo ve. A él le gusta decir no la ven, bueno, él no lo ve. No ve lo que está pasando con los medicamentos, no ve lo que está pasando con los jubilados, no ve lo que está pasando con los alquileres, no ve lo que está pasando con las prepagas, no ve lo que está pasando con las familias que tienen que sacar a sus hijos del colegio al que iban, no ve lo que está pasando con la actividad económica, no ve lo que está pasando con las ventas minoristas, no ve lo que está pasando con la producción industrial. No ve. Le vamos a cambiar el nombre al programa. Podría ser No la ve a partir de ahora de que vino Lustó. Gracias. Gracias a ustedes. Ya irnos a la pausa, pero muchísimas gracias.